Nos encontramos en el segmento interactivo aquí en La Televisión junto a Amparo Medina de la organización Provida. Y también está con nosotros Lisbeth Paredes del Foro Nacional de Mujeres. Con ellas conversaremos en un momento más acerca de este polémico tema de la ley que propone despenalizar el aborto en caso de violaciones. Pero vamos a conocer un poco más de qué se trata esta polémica. Nos lo cuenta a continuación Santiago Román. Mabel, nombre ficticio, se practicó un aborto en un centro clandestino. Para ella fue una de sus peores experiencias que casi le cuesta la vida. Entramos a un zaguán. En el zaguán había venta de ropas, de cobijas, de cosas, y había una puerta que se entraba directo a un quirófano clandestino. Ahí un médico y una persona me dijeron que, claro, que me acueste en la camilla, que abra las piernas, me pusieron una lámpara grandota, no me pusieron ningún tipo de anestesia, en carne viva, unas piezas, unos fierros, comenzaron a introducir en la vagina. Fue un dolor muy, muy intenso, ¿no es cierto?, que me provocó un desmayo. Y me hicieron reaccionar a chirlazos. Me pegaban, y finalmente comencé a reaccionar. El tipo, este médico, que decía que era médico, él me insultó, ¿no es cierto? Eres cobarde ahora, pero no fuiste cobarde cuando decidiste embarazarte. Me denigró terriblemente, dijo que terminó, párese y váyase. Mabel salió del quirófano clandestino y su cuadro médico se empeoró, ya que como consecuencia de este aborto mal practicado, sufrió una infección generalizada en su cuerpo. Yo creo que pasaron unas 3 semanas. Continuaba mi situación, me iba empeorando, había caído en anemia y finalmente fui a caer en una clínica. Estuve con una infección terrible, estuve a punto de perder mi útero. Este aborto practicado en condiciones antitécnicas y antihigiénicas casi le cuesta a Mabel el mantener su capacidad de procrear y su propia vida. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2008 se practicaron en América Latina 4.200.000 abortos inseguros, la mayoría realizados en este tipo de centros clandestinos, en los cuales está en peligro la vida de las pacientes. En el año 2011, de todas las muertes maternales, se estima que el 13% fue causado por los abortos inseguros en todo el mundo. ¿Pero por qué interrumpir un embarazo? ¿Cuáles pueden ser los motivos para tomar esta decisión y en qué condiciones médicas se lo podría hacer? Señor secretario, esta semana el tema ha cobrado fuerza ya que la Asamblea Nacional discutió la aprobación del aborto en casos de violación. La Constitución en el Ecuador prohíbe la interrupción intencional de un embarazo, pero hace 2 excepciones. 1. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre. 2. Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o demente. Esta semana se aprobó en primer debate eliminar estas palabras, idiota o demente. Por lo tanto, si la reforma se aprueba definitivamente, se permitiría la práctica del aborto en casos de violación. Solo las 2 frases, en mujer idiota o demente. Es lo único. En el resto, si una mujer actúa con voluntad y conciencia, sí, por iniciativa propia o a través de terceras personas, y procede a un aborto, eso está catalogado como delito y sancionado con penas de privación de la libertad que van desde los 6 meses hasta los 12 años. Es decir, si no hay una violación comprobada de por medio, el aborto en el Ecuador sigue siendo penado por la ley. Sabemos que el aborto existe y hay tantos lugares clandestinos, ¿por qué no legalizar? No estoy de acuerdo con el aborto. Yo pienso que en una sociedad civilizada sí. Es elegir, y si yo no quiero traer un niño cuando no estoy preparada, simplemente no lo tengo. Ya te quedas embarazada, debes ser responsable y tenerle al bebé. En casos de violación, o sea, mi moral me dice que yo siendo mujer, yo abortara. No, ni aún así, porque el ser que viene no es culpable de nada. El aborto para mí es la muerte. Y en un caso de violación, dar en adopción al niño. Por violación, depende. Soy de un drogadicto. ¿Qué criatura va a tener? A ver, dígame. ¿Qué efecto qué va a tener un niño enfermo que después le va a traer problemas? Entonces, no. Ay, yo creo que sí. Es una personita inocente que no sabe nada y los errores que cometen
Tanto el papá como la mamá del bebé no tiene por qué pagarle el bebé. No, a mí me parece una tontería, es un asesinato, la verdad. Un caso lo decía hacer dentro del primer mes. Después de eso, como que ya se están tentando contra una vida. Que la mujer tiene la potestad de decidir cuando ha sido víctima de una violación. Para Liliana Durán, del Foro Nacional de las Mujeres, el aborto en caso de violación debería ser un derecho de la víctima. En caso de esas víctimas que son las mujeres, ¿no es cierto?, que han sido violadas, ahí necesitamos que se despenalice el aborto para que las mujeres tengan posibilidad de recuperarse. ¿No es cierto? No podemos concebir, todavía se diga, es que siga con el embarazo y que luego lo den a adopción. Y bueno, después el Estado que vea qué hace con esa mujer. Tenga la plena certeza, caballero, que ninguna mujer aborta por deporte. Para los grupos denominados Provida, en contra de esta práctica, la reforma podría ser una puerta para legalizar en un futuro el aborto en el Ecuador. Es fácil reconocer cómo se han dado los pasos de las feministas y proabortos en el mundo entero. Esto es muy, muy fácil, ¿no es cierto? Siempre se comienza abriendo 10 centímetros la puerta, es decir, por la violación. El aborto no resuelve el problema de la violencia familiar ni el problema de las violaciones. ¿Qué decirles a las mujeres que han sido violadas? Si ustedes plantean que no al aborto, ¿qué deberían hacer? Sí, pues hay alternativas. Vengan a las fundaciones, van a tener un proceso de recuperar esa dignidad que ha sido pisoteada y la experiencia nos dice que es posible. El artículo 45 de la Constitución dice que el Estado reconocerá y garantizará la vida desde la concepción. Para algunos, esta reforma podría ser contraria al principio constitucional. Sabemos que esa vida es otra muy distinta a la nuestra. No es nuestro cuerpo. Después de haber sido violadas, ¿no es cierto?, el Estado debe garantizar que ese aborto se lo practique en condiciones seguras. Este es un tema complejo que divide a ecuatorianos y ecuatorianas y al mundo entero, sobre el cual parece fácil opinar. Pero otra cosa es enfrentar en carne propia la decisión de abortar o no. Introducir en la vagina. Qué difícil, sin duda, este tema. Comenzamos contigo, Lisbeth. La pregunta sería, ¿qué buscan los colectivos de las mujeres en este caso? ¿Cuál sería su aspiración con esta nueva ley? Bueno, muy buenas noches. Nosotras y nosotros también, porque también existen hombres que están acompañándonos y están con nosotros en este proceso, buscamos que visibilizar el aborto, porque la criminalización y la penalización solamente ha escondido las cifras, ha escondido los testimonios de las mujeres que han decidido abortar. Entonces lo hacen en condiciones clandestinas, como el testimonio que lo presentaron, y pasan por traumas severamente por todos los mitos que se han tejido alrededor de ellos. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Visibilizar primero, quitarnos la venda de los ojos y realmente empezar a legislar sobre la realidad de las mujeres ecuatorianas, sobre lo que estamos viviendo. Por otra parte, mejorar las condiciones de que las mujeres que están decidiendo abortar, porque hasta ahorita, penalizado o no, las mujeres estamos decidiendo abortar. 1 de cada 4 mujeres está abortando. Entonces, por lo tanto, crear las condiciones para que estas mujeres no se mueran y que el aborto deje de ser la tercera causa de muerte materna en el país. 1 de cada 4 mujeres, dice Lisbeth. Amparo Medina, de la organización Provida. ¿Por qué oponerse en este caso al aborto en el caso de que se compruebe una violación? A ver, yo pienso que es importante el que nos pongamos a tomar en cuenta que ya hace muchos años hemos ido trabajando en el tema de la discriminación. A mí me parece terrible que volvamos a discutir temas como el que yo no puedo tener hijos de, o sea, esa etapa de discriminación, o sea, cómo yo, raza pura, blanca, me puedo mezclar con un criminal, o sea, por favor, eso a mí no, y eso es algo que yo sí creo que tenemos que empezar a pelear. Estamos volviendo al tiempo en donde alguien decía, mamá, me voy a casar con una persona afro, y todo el mundo salía corriendo. No, ¿cómo te vas a casar tú, mijita? ¿Cómo vas a manchar la sangre nuestra? ¿Cómo vas a manchar la familia? A ese punto estamos llegando. Yo sí pienso que es importante que tengamos en cuenta la mujer que ha sido violada, no todas se quedan embarazadas, y nosotros estamos ofreciendo ayuda a todas las mujeres, es decir, no solamente a la que se quede embarazada. Nosotros creemos que la mujer que ha sido violada necesita una ayuda integral, necesita una ayuda y un acompañamiento, no solo ella, sino también su familia, y es a ese llamado el que estamos haciendo en este momento. Perfecto. Amparo, tenemos una pregunta enviada vía Facebook. Caro. Así es. Ivonne Alexandra Casar Fernández nos pregunta, ¿ustedes creen que el feto también es sujeto de derecho al igual que la madre? Quisiera que lo conteste primero Amparo.
Yo creo que... Y tratemos de hacerlo en 30 segundos para que nos alcance. Yo creo que no solamente es un sujeto de derechos, sino que necesita más protección. Y de hecho, el Código de la Niñez y Adolescencia dice claramente que los niños tienen más atención prioritaria que el resto de seres humanos. Y ayer veía un programa en donde inclusive es tan paciente y es tan sujeto de derechos humanos que inclusive se hacen ya operaciones intrauterinas, lo que convierte a este ser humano en un sujeto de derechos, inclusive en el área de salud, no solamente en el área de tener derecho a vivir. Yo ahora que oía a Mujica decía el derecho más importante que tiene todo el universo es la vida de un ser humano, y yo estoy de acuerdo con eso. La vida es lo más importante. Pero ¿cuándo comienza la vida? Lisbeth, claro. Ese es uno de los temas que se debaten. Bueno, yo no soy científica, pero de lo que entiendo es que a partir del tercer mes podemos hablar de un feto. Mientras tanto, desde el primer día de concepción del embarazo y desde la implantación y todo este proceso que tiene, el proceso de la vida, no podemos todavía definirlo. Yo sí creo que, como también dijo José Mujica, aquí estamos para venir a buscar la felicidad. Perfectamente de acuerdo con el tema de la protección a los nonatos y todo, pero ¿y las mujeres? Y esa mujer que ha sido violada. En este país, 83 niñas de 10 a 14 años dieron a luz producto de una violación. O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde está nuestra conciencia como mujeres, como hombres, como adolescentes inclusive? ¿Qué pasa con esas mujeres? Las que ya vivimos, las que ya sentimos. En América Latina el aborto inseguro es responsable del 17% de las muertes maternas, es decir, 17 de cada 100 mujeres mueren por hacerse un aborto. En este caso son abortos ilegales y además clandestinos. ¿Qué opina usted? ¿Deberían ser solo las mujeres quienes hablen del tema del aborto? ¿Debería legislarse solo entre mujeres, ya que es un tema obviamente relacionado con el sexo femenino? Lo conoceremos y qué opinan nuestras expertas aquí en el panel de la televisión después del corte. La pregunta fue, ¿ustedes creen que deberían solo las mujeres tratar este tema? Es un tema, mucha gente dice, solo si es que una mujer ha sentido lo que es, primero, haber sido violada, hablando de este tema, y segundo, pues lo que es ser madre o abortar, puede hablar al respecto. ¿Qué opinan ustedes? Comenzamos contigo, Lisbeth. Bueno, yo creo que tradicionalmente y siempre, ¿no?, los roles de género nos han dicho que las mujeres somos las encargadas del cuidado y de los niños y de las personas con discapacidad. Pero creo que realmente ya en este tiempo hombres y mujeres somos responsables de los niños, de las niñas que estamos trayendo a este mundo. Por lo tanto, no es un tema solo de mujeres, pero obviamente sí somos nosotras, porque nosotras, por nuestro cuerpo está pasando la violencia sexual, por nuestro cuerpo pasa la violencia de género, que tiene unos índices terribles en el país, y por nuestro cuerpo nosotras somos las que nos enfrentamos a un aborto clandestino. Amparo. A ver, yo pienso que es importante tomar en cuenta que todo este proceso en donde estamos hablando del derecho a la mujer queda totalmente eliminado desde el punto de vista que engendramos dos personas, hombre y mujer. Entonces yo sí pienso que es sumamente importante empezar a tratar este tema desde el hombre y de la mujer y la consecuencia que tiene a nivel social. Si vemos en Estados Unidos, país donde ya hace 70 años está legalizado el aborto, las consecuencias que han vivido las mujeres, el síndrome posaborto que viven las mujeres, que viven los varones. Nosotros tenemos aquí programas de acompañamiento a mujeres que han abortado, y lo que nos hemos dado cuenta es que no solo la mujer, sino que la familia que está alrededor de ella sufre este dolor. Por eso es importante empezarlo a trabajar como sociedad. Somos 14 millones de habitantes. No podemos legislar simplemente porque en 83 personas o en 4,000 personas no hemos podido solucionar el problema, legalizar para 14 millones. Es urgente que estos 14 millones, darle la vuelta, 14 millones de personas para beneficio de estas 4,500 o para beneficio de estas 83 personas. Este es un ser humano de 7 a 10 semanas. Es una mujer. Yo no tengo derecho sobre esta mujer. Es decir, yo me embarazo de mujeres y cuando aborto mujeres. Y tengo que precautelar también el derecho de esta mujer, que ya tiene cerebro, que ya tiene órganos, que late su corazón, que tiene sistema nervioso. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. La sociedad en función de una problemática, no legislar por una problemática puntual. Tenemos otra pregunta del público, Caro. Así es, tenemos una pregunta de Pablo Vallejo. Dice, ¿existe en el mundo y en el Ecuador alguna prueba que sea capaz de discriminar entre una violación y una relación sexual normal? O sea, ¿cómo saberlo? ¿Cómo podríamos determinarlo? Porque eso es lo que algunos argumentan, que esto va a abrir la puerta a que muchas mujeres digan, ay, me violaron, entonces
voy a abortar. ¿Es esto así? ¿Qué opinas tú? A ver, primero que las mujeres no dicen, ay, me violaron. Entonces es un proceso, un episodio súper traumático en la vida de cada una de nosotras, y además, si quiero tener, por supuesto, quiero puntualizar una cosa. La puerta. A ver, si uno quiere reducir específicamente la incidencia de los abortos, tiene que trabajarse a poner seriamente en contexto la necesidad de unos abortos. Entonces, aquí no podemos decir que las mujeres están abortando porque sí y tenemos derecho no tenemos derecho contra esa vida y todo. En el caso de las violaciones, el Estado a mí no me garantizó el derecho a una vida digna y libre de violencia. Por lo tanto, el Estado me tiene que garantizar un mecanismo para restituir esa vida libre, ese derecho violentado. Y sí, la interrupción voluntaria del embarazo es un mecanismo para hacerlo. O sea, yo sí creo, y además en nuestro Código Penal sí establece mecanismos como para determinar cuándo una violación ha sido efectuada y cuándo ha sido una relación. O sea, no podemos decir que de 10.672 denuncias por violación que tiene la Fiscalía, 300 de esas tienen sentencia y 312 de esas han terminado en embarazos no deseados, no planificados. Yo no quise ese embarazo. Por lo tanto, el examen médico legal, que en este caso hemos estado aplicando en la legislación ecuatoriana, es uno de los mecanismos y pruebas fehacientes para este tipo de sentencias. A ver, yo pienso que es importante... Tenemos apenas 30 segundos, perdón. Es importante tomar en cuenta que una mujer que ha sido violada necesita automáticamente todo un soporte emocional, psicológico, pero sobre todo necesita una atención inmediata. Es decir, no se trata solamente de la mujer que ha sido violada y está embarazada. A mí me parece un gravísimo error simplemente dejar en el hecho de que la mujer que está violada y está embarazada es la que necesita ayuda y para esa tenemos que legislar. Existen hombres que han sido violados, niños que han sido violados, mujeres que han sido violadas a los 5, 6, 7 años y no están embarazados y que también necesitan ayuda. Y yo creo que la prueba fundamental de la violencia en nuestro país está a nivel intrafamiliar y es ahí donde tenemos que trabajar, en los círculos de pobreza, en los círculos de poca atención de salud, pero sobre todo en esta incapacidad de los legisladores y del defensor del pueblo de ayudar a la mujer en vez de buscar ayuda, buscar simplemente la muerte. Tenemos que dejarlo ahí, se nos acabó el tiempo por esta noche. Miren lo que tenemos para la próxima semana y sigan comentando a través de Facebook. Nos vemos la próxima semana aquí en la televisión.